Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón, tuve un pequeño problema acá con la conexión y perdimos unos minutos. Bueno, vamos a iniciar entonces las clases de Teoría Política 1 y entonces ya Mauro les dio el programa que ustedes deben tener, está en la página. Yo les recomiendo que se lo impriman y lo tengan en una carpeta para que, de la misma manera que si fuésemos en un viaje, sepamos en qué parte del viaje estamos. Bueno, Mauro ya les habló del mundo griego, entonces yo ahora voy a fundamentar todo eso. Bueno, eh, en primer término, vamos a hablar del mundo griego porque el mundo griego es aquel en el cual se generaron los esquemas o paradigmas fundamentales para leer lo que se puede llamar la teoría política. Esto tuvo diversas fases. Hoy yo les voy a dar una serie de coordenadas para que ustedes puedan ir entendiendo el camino que desarrolló históricamente la teoría política. Entonces, en primer término, quiero señalarles lo siguiente. Quiero señalarles que es necesario que ustedes tengan una idea de lo que vamos a llamar un modelo histórico, o mejor dicho, más precisamente, un modelo macrohistórico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que ustedes tengan noticia de las grandes etapas históricas que ha recorrido la humanidad en lo que podemos llamar entonces lo político. En primer término, quisiera marcarles que tenemos una distinción fundamental que establecer para situarnos, y que es la distinción entre sociedad agraria y sociedad industrial. Bien, ¿qué es la sociedad agraria y qué es la sociedad industrial? La sociedad agraria tenemos que marcar que comienza más o menos 10.000 años antes de Cristo, cuando los hombres que eran nómades empiezan a asentarse por medio del descubrimiento de la semilla. O sea, que pueden cultivar plantas y dejar de lado la fase de cazadores y recolectores, que es lo que determinaba que no estuviesen establecidos en un territorio, sino que fuesen permanentemente migrantes, o sea, nómades, eh, cambiando de territorio conforme a las estaciones del año. O sea, había estaciones del año, en las estaciones del año había momentos en los cuales era posible la caza o era posible conseguir determinado tipo de frutos de la tierra, y esto hacía que los seres humanos fuesen nómades, fuesen migrando de un territorio al otro. Pero cuando los hombres descubrieron que podían entonces manejar el nacimiento de esas plantas, se transformaron entonces en sedentarios. Y esto fue entonces el comienzo
de lo que hemos llamado la sociedad agraria. En los libros de historia, este momento se llamó la revolución agraria. Y la humanidad vivió miles de años bajo este modelo. ¿Cuál es este modelo? Entonces, es básicamente la existencia en un territorio de poblaciones agrícolas que comienzan a cultivar y a vivir entonces de los resultados de ese cultivo. Ese asentamiento entonces es el primer asentamiento de lo que podemos llamar una casa, porque entonces se van a fijar en un determinado lugar. Ese determinado lugar también va a empezar a ser lugar de domesticación de animales, va a ser lugar de aparición entonces de determinadas formas de familia, y entonces tenemos ya de algún modo el comienzo de una historia. Bien, esta sociedad agraria determinó entonces que hubiese hombres que se dedicaban a trabajar, y esto dio lugar también a la aparición de hordas de hombres que en lugar de trabajar la tierra, se dedicaron a someter a esos agricultores, campesinos, y hacerlos trabajar para ellos. Aparece entonces esto en la sociedad agraria, que es la dualidad entre guerreros y campesinos, o guerreros y agricultores. Este modelo va a durar más de 2000 años, hasta llegar a la revolución industrial. Entonces, ustedes pueden trazar una línea, y esto es importante que lo tengan claro, ¿eh? Que lo pongan también pegado al lado del programa, porque eso es uno de los saberes fundamentales. Una línea que pone en el extremo izquierdo 10.000 años antes de Cristo, y en el otro extremo el mundo actual. En el medio de esto, entonces vamos a marcar el año 1800, 1800, pongamos eso, 1800, que es el momento en que va a empezar la revolución industrial. Entonces, este lapso que va desde 10.000 años antes de Cristo hasta los comienzos de la revolución industrial, determinan el período de la sociedad agraria. El otro, que arranca con la sociedad industrial y llega a nuestros días, es el de la sociedad industrial. Bien, esto es muy importante que ustedes tengan en claro un esquema histórico. Este esquema histórico entonces va a determinar muchos aspectos que nosotros vamos a ir señalando en el desarrollo de la materia. Pero ahora nosotros vamos a ingresar entonces en el período en el cual se fundaron los paradigmas fundamentales de la teoría política, que es en esta línea que hemos marcado, ¿eh? Entonces el siglo V antes de Cristo. Es acá donde comienza el mundo griego. Siglo V,
siglo IV y siglo III, van a ser, va a ser el período en el cual vamos a ver nosotros las primeras clases sobre los paradigmas fundamentales del mundo griego. Si no saben lo que es un paradigma, me lo preguntan al final de la clase. Bien, Mauro les marcó algunos elementos del mundo griego, entonces yo hoy voy a desarrollar el primer gran paradigma que se desarrolla, que es el que funda Platón con su República. Estamos ya en el período de la historia, estamos ya en la historia, y cuando digo historia es porque hay escritura, y cuando hay escritura, entonces hay posibilidad de transmisión del saber de una generación a otra, de una etapa histórica a la otra, y de esta manera se va a ir acumulando el saber que es el que va a recoger la experiencia histórica de cada periodo. Bien, entonces estamos en Grecia. Mauro le señaló el ciclo del mundo griego que va entre el año 600 y el 300 en la clase anterior. Me señaló que parece que a ustedes no le dieron mucha importancia. Bueno, les dejo para los teóricos, perdón, para los prácticos, que vuelvan a ver con Mauro este ciclo. ¿Mm? En este ciclo que va del año 600 al 300, entonces, estamos alrededor del año 400, ¿eh? Que es cuando llega a su ocaso, a su maduración, el mundo griego, y va a aparecer entonces este texto que es la República. Bien, el libro este está subido a la página, así que ustedes pueden acceder a él. ¿Mm? Y recorrer las distintas partes entonces de este texto. Bien, en primer término entonces vamos a hablar de cuál es el contenido. Bueno, Platón escribe un libro que aparece en el momento en el cual la construcción política griega, que es la democracia, entra en crisis. Entra en crisis a raíz de la guerra entre atenienses y espartanos, y entonces cuando entra en crisis aparece algo muy importante en los hombres, que lo vamos a ver en cada periodo histórico, que es la pregunta que se van a hacer los hombres: ¿por qué estamos en crisis? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y la pregunta entonces da lugar a que se desarrolle entonces una teoría, ¿m? Una teoría en la cual se van a hacer claras entonces determinadas etapas en que recorrió la teoría política. Bien, eh, el libro La República empieza en el libro primero con un encuentro entre Sócrates, porque esto va a ser un diálogo entre Sócrates
y unos amigos, en el cual se va a ir discutiendo entonces precisamente la naturaleza del proceso político. Se encuentra Sócrates con unos amigos y uno de los amigos dice: hola Sócrates, ¿cómo estás? Etcétera. ¿Qué están haciendo? Y uno de ellos le responde: estamos discutiendo acerca de la naturaleza de la justicia. Es la respuesta. Ah, qué bien, dice. ¿Y qué estuvieron discutiendo? Bien, a lo largo de todo, entonces, este primer capítulo, los amigos de Sócrates van a ir proponiendo determinadas definiciones de qué es lo político. Son más de 7 que ustedes pueden ir recorriendo, y todas ellas aparecen como insatisfactorias. Todas ellas, de algún modo, muestran un aspecto, como podríamos llamarle, eh, discutible, porque todas ellas muestran, de algún modo, eh, aspectos altamente discutibles. Y entonces va a ocurrir que Sócrates va a cortar entonces la discusión, y esto acontece en el capítulo segundo, diciendo: ustedes están discutiendo qué es la justicia, pero al margen de lo que es un sistema político. Y subrayamos esto, porque Platón entonces va a decir que no se puede discutir qué es la justicia si no está referida, o el concepto de justicia no está referido a un determinado sistema político. O sea, va a decir: cada sistema político tiene una determinada definición de qué es la justicia. Bien, entonces acá va a tomar la palabra Sócrates y va a decir entonces, va a remarcar eso. O sea, primero tenemos que decir qué sistema político pensamos, o sea, en qué estructura, para que podamos hablar entonces de la justicia. Bien, en la página eh, de la universidad en la cual está subido el texto de la República, van a notar ustedes que sobre uno de los márgenes hay unos numeritos que son distintos al número de la página y que dicen A, B, C, D. Bueno, esto remite a un aspecto que a ustedes no les va a interesar, que es a la edición, a la primera edición de los textos en libro que se hizo durante el Renacimiento, o sea, alrededor del siglo V después de Cristo.
Bien, entonces en ese lugar ustedes van a ver, hay un 368A y es donde va a empezar entonces la discusión que va a llevar adelante Sócrates para determinar qué es un sistema político. La investigación sobre la justicia en el hombre es una investigación sobre la polis, que es aquel sistema en el cual están insertos los griegos. Me imagino que que Mauro les habrá señalado, ¿eh?, ese aspecto, porque polis es la unidad vital en la cual viven los griegos, de la cual deriva justamente la palabra política, político, etcétera. Entonces dice, hay una justicia que puede ser vista desde el punto de vista del hombre individual y hay una que puede ser vista desde el punto de vista común. Debemos entonces centrarnos en qué es la justicia desde el punto de vista común, porque es precisamente aquello que va a regular las relaciones entre los hombres. Bien, entonces va a decir Sócrates, eh, los hombres transcurrieron básicamente dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la que él va a empezar a desarrollar en 369b, que podemos llamar así la polis sana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice Sócrates, originariamente los hombres vivían en comunidad y vivían en una comunidad que simplemente estaba dedicada a satisfacer las necesidades elementales. Por lo tanto, algunos hombres se dedicaban a hacer casas, otros a cultivar la tierra, otros a criar animales, otros a trabajar en los oficios, e intercambiaban sus productos conforme a sus necesidades. Por lo tanto, el trabajo en esta etapa era un trabajo muy limitado porque las necesidades eran elementales, lo cual daba lugar a que los hombres tuviesen mucho tiempo libre y pudiesen vivir, dice, a orillas de un río, haciendo música, bailando, ¿eh? En, en nuestra teoría, en nuestra situación argentina, diríamos, comiendo un asadito, y tocando la guitarra. Bien, dice. Y ocurre que en los hombres hay cambios generacionales. O sea, durante varias generaciones, esto se fue desarrollando así, pero fueron apareciendo los hijos que fueron transformando estas costumbres. Y así, entonces, en lugar de simplemente trabajar para satisfacer las necesidades elementales, algunos empezaron a desarrollar entonces algunos deseos más. ¿Eh? O sea, no les bastaba con tener una túnica y un par de sandalias, sino que a lo mejor
querían tener 2 pares de sandalia y varias túnicas. Y esto determinó entonces que los hombres ¿eh? empezaran a desarrollar mayores necesidades elementales, tanto que ya ahora las necesidades no son elementales, sino que van a empezar a ser necesidades generadas desde el hombre. Acá aparece una primera idea que va a haber en la teoría política cuando vemos la cuestión de las necesidades, y es que el hombre no vive para satisfacer sus necesidades, sino que el hombre, a diferencia del animal, es un generador de necesidades permanente. ¿Eh? Y yo les pego un salto a la situación actual, y pueden ir a un shopping center, de ustedes se pueden preguntar, si la gente necesita zapatos, ¿por qué hay en un shopping center 200 locales de zapatos diferentes? ¿Y esto por qué? Porque el hombre genera necesidades. Ya no le basta con tener un zapato para poder caminar, sino quieren tener determinado tipo de zapatos. Bien, entonces lo que ocurre es que los hombres empiezan a ser entonces generadores de necesidades. Y con la generación de necesidades va a ser necesario, entonces podríamos decirlo hoy, necesarias mayores materias primas para poder hacer vestidos, para poder hacer zapatos, para poder hacer casas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual lleva, dice, a que el territorio que estaban ocupando ya les resultara chico, porque si hay una generación constante de necesidades, van a necesitar también muchísimas más materias primas para satisfacerlas. Bien, dice, ¿qué pasa con esto? Y esto tiene como resultado entonces la expansión del territorio. Hay una expansión permanente del territorio que hace que entonces ya esas necesidades elementales hagan que necesitemos más territorio. Pero ¿qué ocurre? Dice Sócrates. Con la ampliación del territorio nos encontramos con el territorio de otra polis. Y acá aparece entonces la cuestión de los límites territoriales. Nosotros queremos más territorio y suponiendo idealmente que en la otra polis se haya dado un proceso histórico similar, vamos a entrar a disputar acerca del territorio. Bien, dice Sócrates, hemos descubierto el origen de la guerra. ¿Eh? Este punto es fundamental. Entonces, esto está ahora desarrollado en 373A. Ahora, entonces, los hombres necesitan más territorio, pero como chocan con sus vecinos, aparece la disputa, el conflicto y aparece el problema del poder. El problema del poder. O sea, aquí está el origen de la guerra. Pero dice Sócrates,
Bueno, pero esta situación cambia esencialmente la estructura social de la polis. Porque si antes los hombres vivían simplemente para satisfacer sus necesidades elementales, ahora va a aparecer una función diferente a la del trabajo para satisfacer las necesidades elementales. Y dije la palabra función. Aparece ahora una nueva función. Antes, la única función que había era proveer los elementos para una vida elemental. Ahora va a haber una función que es para proveer los elementos de una vida elemental y una función para defender el territorio frente a otros poderes que quieran entonces apoderarse de nuestro territorio. Bien, entonces acá ya Platón, a través de la boca de Sócrates, va a determinar entonces este cambio fundamental, marcando la naturaleza de la sociedad agraria. ¿Por qué estudiamos Platón? Porque Platón en este libro desarrolla el paradigma de la sociedad agraria, esa que yo les señalé que llega hasta la revolución industrial. Bien, entonces tenemos en la sociedad agraria dos funciones: la función del trabajo, la función productiva, y la función de la guerra, la función que Sócrates va a llamar la función defensiva, ¿eh?, de aquellos que van a proteger a la polis de sus posibles enemigos externos. Si antes la figura de la primera función era el trabajo y la satisfacción de las necesidades elementales provistas por la población básicamente de campesinos, ahora la nueva función va a ser la función de la guerra. Bueno, acá está el origen del Estado. ¿Eh? Esta va a ser la función básica. Y entonces Platón lo que va a describir es el esquema que en realidad nosotros podemos encontrar en todas las sociedades del ciclo agrario en el mundo, que es una sociedad en la cual existe la dualidad entre guerreros y agricultores. Esta dualidad es la dualidad fundamental. Bien, ¿qué se deriva de esta dualidad? Un montón de caracteres. En primer término, tenemos a los productores, que podemos decirlo de una manera simple, los productores de comida, que van a ser los agricultores. Ellos labran la tierra y crían animales para poder alimentar a los hombres.
Pero en segundo término tenemos entonces la aparición de esta clase que es de los guerreros, que podemos verla en todo el mundo, que van a constituirse en grupos que van a dominar determinados territorios. Y esto van a ser entonces las protoformas de un Estado. ¿Qué grupo guerrero domina un determinado territorio? Determina una determinada forma, una forma política. Y es una forma fundada en el dominio. Y acá subrayamos esta palabra, el dominio. O sea, la clase de los guerreros domina sobre los campesinos. Esto va a estar absolutamente claro en la Edad Media, porque esto va a tomar hasta formas jurídicas. O sea, va a haber pactos entre los señores guerreros y los campesinos donde van a decir, nosotros los defendemos a ustedes de los enemigos externos y ustedes están obligados a darnos la comida, para decirlo así, darnos la riqueza de la tierra. Bien, ya lo vamos a ver esto más detenidamente cuando veamos el régimen feudal. Bien, ¿qué se deriva de esta relación de dominio? La casta guerrera no solo se va a conformar con dominar un determinado territorio, tal como les señalé en el comienzo de este modelo, va a vivir en conflicto con sus vecinos. ¿Por qué? Porque va a haber una pelea por el poder y por el territorio. O sea, el guerrero, en su afán de dominio, porque lo que caracteriza a esta clase es la guerra, y la guerra es dominio sobre los demás, este dominio es infinito. No hay límite, no pueden decir, bueno, hoy tenemos este territorio y nos conformamos. No, la historia muestra que permanentemente van a intentar ampliar su territorio, con lo cual, entonces, podemos decir, su oficio es la guerra. En la guerra, ¿qué se produce permanentemente? El enfrentamiento con otros guerreros o a veces el enfrentamiento con campesinos a quienes van a dominar. ¿Y cuál es el resultado de esta relación de dominio? Bueno, acá tenemos la otra característica esencial de la sociedad agraria. El resultado de estos enfrentamientos es la esclavitud. O sea, el régimen, el régimen guerrero enfrentado a otro régimen y dominante de campesinos va a ser un régimen que produce entonces la esclavitud. Y desarrollemos un poco esto. O sea, tengan ustedes en claro que en todo el mundo antiguo la esclavitud es un negocio, una práctica, una función. O sea, se invaden territorios y al invadir territorios, entonces
se apropian de sus habitantes bajo la forma que fuere y los transforman en esclavos, haciéndolos trabajar para ellos. Bien, tengamos en claro esto. Todo el mundo antiguo, entonces, la casa, la casa del Señor, es una casa compuesta por el señor dominante en un determinado territorio agrario que está servido por esclavos que trabajan para el señor. O sea, la esclavitud, el músculo del hombre, es la fuerza motriz del mundo antiguo. No hay, no hay otra forma. Esclavos y animales son las fuerzas motrices que desarrollan lo que podemos llamar la economía del mundo antiguo. Toda la economía del mundo antiguo está determinada por la esclavitud. Y esto dio lugar también a especializaciones. ¿Eh? Por ejemplo, todo el mundo antiguo y el mundo medieval conoció incursiones de guerreros que ya no solo se dedicaban a territorios, sino que eran pequeñas unidades que eran los piratas. ¿Y qué es lo que hacían los piratas? Asaltar las comunidades próximas al mar y apoderarse de los hombres y mujeres, ¿eh? transformándolos en esclavos. Esto para nosotros eh, es medio raro, aunque nosotros conocemos la esclavitud ya desarrollada del mundo moderno, que fue la esclavitud de los africanos, ¿m? en la cual ingleses, españoles, holandeses y belgas se dedicaron a incursionar sobre el África para proveer de mano de obra esclavo a las grandes plantaciones de América, básicamente el sur de Estados Unidos y gran parte de Sudamérica. ¿Eh? Bien, o sea, esto nosotros lo conocemos como aparece en las noticias históricas, pero esto no es sino una de las últimas formas de esclavitud que se fue dando en todo el ciclo de la sociedad agraria. O sea, la esclavitud es entonces una constante. ¿Eh? Una constante porque la provisión de esclavos es lo mismo que si hoy dijésemos la provisión de ganado o la provisión de máquinas, que son las dos cosas necesarias para la producción de comida. Bien, espero que esto les quede claro porque es fundamental para la teoría política. Bien, eh, estábamos con la República de Platón y entonces ya les señalé que a partir de ahí, entonces se desarrollaba lo que podemos llamar una polis inflamada. ¿Por qué? Inflamada por las necesidades que da lugar a la generación de una nueva función. Entonces, otra vez les marco a ustedes porque esto es fundamental. Para que después cuando vayamos a discutir la democracia, los trabajadores y todo eso, tengan esto bien claro.
Hay dos funciones, la función de dominio y la función de trabajo. Bien, entonces, a partir de acá va a decir Sócrates, o sea, va a decir Platón por boca de Sócrates, va a decir, bueno, perfecto, ahora tenemos una nueva función, pero ahora tenemos que dedicarnos entonces a ver cuáles son las necesidades de esa función, porque las anteriores, la función trabajo que desarrollaban los campesinos, surgieron naturalmente. Pero ahora esta podemos decir es una función que podríamos llamar artificial, ¿eh? Artificial, de arte. O sea, ¿qué es lo que el hombre construye con su mano? Bueno, y esto entonces lo que va a desarrollar en la República el libro cuarto, porque va a decir Sócrates entonces acá, o va a decir Platón. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para que una polis sea feliz? O sea, y sea justa, para que una polis funcione. Y acá entonces lo básico de la República de Platón es que ya no se va a dedicar a hablar de las funciones productivas de los campesinos, sino que se va a dedicar a desarrollar las funciones de dominio de los guerreros. O sea, por eso se llama la República, que sería el Estado. Y entonces la primera pregunta que va a decir es, eh, ¿cuáles son las funciones ahora adentro de la función guerrera? ¿Cuáles vamos a llamarle subfunciones que deben existir adentro de la polis para que esta polis sea feliz? O sea, estamos hablando de la justicia, y la justicia va a ser la que va a permitir entonces la felicidad de todos. Entonces, en primer término, va a decir, es necesario que exista un estrato de hombres que se dediquen a la satisfacción de necesidades. Eh, Acá en este punto, Platón va a seguir una vieja tradición griega que viene de la mitología, si ustedes quieren, que clasificaba a los hombres en hombres de oro, hombres de plata y hombres de hierro y de bronce. Y por lo tanto, lo que va a decir acá Platón, o sea Sócrates, es que necesitamos que la polis esté constituida por hombres, o sea, por estratos que respondan a esta naturaleza. O sea, un estrato de hombres áureos, áureo de oro, un estrato de hombres argénteos, viene de argentum, plata, no confundir con la República Argentina. Y en tercer término, entonces, de hombres broncíneos
y férreos. Entonces, en segundo término, Platón no va a considerar que haya esclavitud. Lo que va a decir, va a suponer desde el principio, que va a haber un grupo de hombres argentios, perdón, áureos, o sea, de hombres de oro. Podemos pensar que acá esto es de algún modo los viejos, ¿eh? Que van a seleccionar entre los nacimientos a aquellos niños que respondan por su naturaleza a cualquiera de estos tres caracteres: férreo, broncíneo, argenteo y áureo. O sea, no va a haber clases porque Platón concibe en la República una polis de un absoluto comunismo. No hay propiedad privada bajo ningún punto de vista. Y como no hay propiedad privada, no hay ningún tipo de relación establecida con respecto a la propiedad. Ejemplo, esto baja tanto de lo que es la propiedad privada a la propiedad en las relaciones de pareja. No hay matrimonio permanente por ley, sino que las relaciones entre varones y mujeres son relaciones accidentales, producto del deseo personal. Y que de estas relaciones accidentales van a nacer niños y que, por lo tanto, los niños no van a pertenecer a los padres, sino que van a pertenecer a la polis. Y entonces estos hombres áureos van a seleccionar en estos niños que nacen en el proceso de su formación y educación, van a ir notando que algunos tienen caracteres áureos, otros tienen caracteres argénteos y otros broncíneos y férreos. Y por lo tanto, así los van a determinar. De esa manera, entonces, serán educados en ese nivel y unos entonces cumplirán la función de proveedores de alimentos, o sea, serán los que trabajarán. En segundo término, seleccionarán aquellos que sean argentios, y estos serán aquellos hombres que demuestren valor guerrero e inteligencia. Y en tercer término, seleccionarán a aquellos hombres que que son argentios. ¿Y qué son? Bueno, básicamente entonces, en la sociedad tradicional, esta va a ser la casta sacerdotal, que en Platón van a ser los filósofos. Entonces, filósofos, guerreros y trabajadores tienen que componer un sistema en el cual cada uno cumpla con su naturaleza, que cada uno cumpla con lo que tiene que hacer.
Bueno, dice Sócrates, ahora sí, ahora hemos determinado qué es la justicia. La justicia en una polis es que cada uno haga lo suyo y que respete el sistema global, cumpliendo entonces con sus funciones particulares para que funcione el sistema total. Bien, eh, ¿qué va a hacer entonces en adelante en la República Platón? Bueno, va a ir determinando en primer término ¿eh? cómo es necesario formar a cada uno de los niveles. La característica fundamental entonces del nivel inferior es aquella que dice que tiene que cumplir con su función respecto a lo que le ha sido determinado. ¿Eh? Esa es la función fundamental, que podemos llamar prudencia. Ha sido traducido de muchas maneras, pero podemos llamarlo prudencia. La del segundo nivel, entonces, el carácter fundamental del segundo nivel es el valor. ¿Mm? Y el carácter fundamental del primer nivel va a ser la sabiduría. Cada uno entonces tiene que aportar aquello que le es propio. Va a desarrollar entonces en la República qué es, cuáles tienen que ser cuál tiene que ser la educación para el nivel argentio. Y entonces la educación va a tener en la República dos niveles. Una primera elemental que vamos a ver hoy y otra que vamos a ver al final. La primera elemental es entonces aquello que conocemos como los ejercicios corporales para llevar adelante la actividad guerrera. Y acá entonces vamos a conocer algo ¿eh? que es muy común para nosotros hoy, son los deportes. Bueno, primero, entonces, entiendan ustedes que los deportes tienen un origen en la guerra. ¿Eh? No tienen el origen en Messi y en Maradona. El origen del deporte está en la guerra, en la formación de un hombre para el combate. Y para esto hay distintos ejercicios. ¿Eh? Si ustedes analizan todos los deportes que van en las Olimpiadas, encuéntrenme una que no sea derivada de la guerra. ¿Eh? Vayamos a la más simple, el fútbol. ¿Qué es el fútbol? Bueno, es el encuentro civilizado entre dos ejércitos. Nada más que en lugar de matarse, ¿eh? con límites, después se matan la pesada de la tribuna, en lugar de matarse, ¿eh? hay todo un reglamento que determine quién es el que gana, quién es el que pierde.
Y después en los deportes individuales no son más que la formación personal del guerrero para la guerra. Hasta el ajedrez es un derivado de la guerra. Dos ejércitos, blancas y negras, blancas y rojas. ¿eh? Esto es la guerra. Y si lo vemos, es así. El rey, la reina, los peones, el alfil, el caballo, la torre, son todas formas y funciones de la guerra. ¿eh? Entonces, es importante tener conciencia de la cuestión de la guerra porque podemos decir un poco limitadamente que la guerra aparece como una función de la naturaleza humana. ¿no? Y por lo tanto, entonces, así es necesario formar entonces al nivel argento al del valor. Básicamente, entonces, en su formación corporal y en su formación para la guerra. Si ustedes leen todo lo que sigue después en la República, van a ver que ingresa en esto la música también. El origen de la música es también un origen guerrero, ¿eh? porque la banda de música es una banda que tiende a enervar el valor de los que van a la guerra, los tambores, los clarines, etcétera. Y esto también tienen que aprenderlo entonces los guerreros en el nivel del valor. Entonces aprenden ustedes, en primer término, que la música también tiene que ver con la guerra. Vamos a ver después con qué también tiene que ver. Bueno, hasta acá entonces el primer punto nuestro. Entonces, vayamos al segundo, la formación del nivel superior, o sea, de los áureos. En esta formación superior, entonces acá el eje está en la sabiduría. ¿Qué es lo que tiene que saber y cuál es la esencia de la sabiduría? Bueno, Platón no solo formuló el paradigma clásico de las sociedades agrarias en este libro, sino que también determinó la naturaleza del saber. O sea, Platón va a desarrollar como parte de su formación de los hombres áureos una epistemología. ¿Qué quiere decir epistemología? Bueno, episteme quiere decir saber, ciencia, ¿eh? Entonces es una teoría del saber o de la ciencia. Y esto es lo que va a desarrollar en primer término para para el nivel áureo. ¿Qué va a decir en primer término? Hay que distinguir el saber, llamémosle así, legítimo del falso saber. ¿Y esto en qué lo vemos?
el falso saber, o sea, el saber legítimo es un saber del intelecto y el saber falso es el saber que está fundado en los sentidos. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes ya van a tener una materia que es epistemología, donde van a ver estas cosas. Bien, ¿qué es el saber de los sentidos? Platón va a decir es un saber equívoco, es un saber falso. Podemos poner un ejemplo para esto. Eh, Supongamos que tenemos que determinar cuál es la naturaleza del, de lo caliente, del calor. Entonces ponemos tres recipientes. A la izquierda ponemos un recipiente con agua fría. En el medio, un recipiente con agua tibia. Y en el extremo derecho, un recipiente con agua muy caliente. Entonces comienzo haciéndome la pregunta, ¿qué es? ¿Cuál es caliente? Entonces pongo una mano en el frío, pongo una mano en el tibio y digo, caliente es este, el tibio. Ahora vuelvo a hacerme la pregunta, ¿qué es caliente? Pongo la mano en el tibio, pongo la mano en lo caliente y entonces no, caliente es el caliente. Entonces el tibio, ¿caliente o no es caliente? Y esto es, llegamos a esta indeterminación porque los sentidos no nos dan ninguna certeza acerca del saber. Ya en el mundo moderno, vamos a ver esta pregunta, se desarrolla con métodos matemáticos. Pero ya Platón también va a plantear esto. Entonces va a decir, hay dos mundos. El mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. El mundo de lo sensible, y entonces ustedes pueden trazar una línea vertical, dos extremos y un punto en el medio. Entonces, tenemos acá el nivel inferior que representaría el mundo sensible. ¿Qué es entonces el saber del mundo sensible? Es un saber que se funda en los cinco sentidos, en la vista, en el tacto, pero que no son en modo alguno certeros. Y esto lo podemos aplicar a la vida cotidiana. Ustedes estudian ciencia política y vas en una discusión política y uno le dice, sí, porque yo creo que Milei es bueno, porque yo tengo un amigo que es amigo de él y dice que Milei es bueno. Y yo dice, no, 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 yo digo que Cristina... ¿Y qué es? Es lo que le parece a sus sentidos inmediatos. Pero esto es, vuelvo a reiterar entonces, ¿eh? Es engañoso. No puedo saber nada con certeza. Y esto es lo que vemos en las, digamos, yo pongo siempre como ejemplo una discusión en un cumpleaños, en un casamiento, en un asado, ¿eh? ¿Basado solo en qué?
en la certeza sensible. Yo creo que este gobierno es malo porque a mí me va. Yo creo que este es porque me aumentó la carne. Yo creo que este gobierno es bueno porque tengo mejores dólares. Son todos datos inmediatos basados en lo sensible que no da ningún tipo entonces de certeza. Bien, dice Platón, esta es la naturaleza de este nivel. Son las imágenes, son imágenes. Y son imágenes como las que puedo ver reflejadas en el espejo del agua. ¿Eh? Imágenes que no tienen ningún tipo de certeza. Vayamos al otro nivel, entonces. El otro nivel dice, está compuesto ahora por también imágenes, pero estas ya son imágenes racionales. Por ejemplo, las de la geometría. Y este es todo el ejemplo. Ustedes, el nivel superior, pueden ahora a su vez dividirlo en dos. El del nivel superior, la parte más baja, está constituida entonces por las imágenes de tipo racional que surgieron en la humanidad como producto de la geometría. ¿Y qué es la geometría? Es la mensurabilidad de la tierra que llevaron adelante los egipcios. ¿Eh? Entonces, podemos ver acá ya un principio de racionalidad, porque este nivel entonces está constituido ¿por qué? Por triángulos, cuadrados, esfera. Veo uno con el libro, estará siguiendo la República, entonces no entiende lo que dice el libro, ni entiende, ni va a entender lo que digo yo. ¿Eh? Entonces es un nivel constituido por todas las figuras de la geometría que desarrolló la geodesia. ¿Mm? Y esto ya me da a mí una aproximación, entonces, a poder eh, opinar con mayor certeza. Les doy un ejemplo. Hoy en día esto puede ser las mediciones de opinión. Las mediciones de opinión está basada en datos de la matemática. Yo tomo, hago encuestas entre una determinada cantidad de ciudadanos, le hago un cuestionario con determinados caracteres y en base a esto yo puedo medir que la opinión, mido la opinión. Y esto ya es un nivel de racionalidad superior. Pero tengo a su vez un nivel superior a este. Y este se los voy a marcar solo con un principio, porque ya es tema de la filosofía y no es tema de ustedes. Está desarrollado en los libros sexto y séptimo de la República, que es el desarrollo del nivel superior del saber y que es el de los filósofos. ¿Qué es este nivel? Platón lo marca como con una metáfora. Dice, es un nivel que está como
ocurre con respecto a los hombres, con respecto a la visibilidad de las cosas. Dice, ¿cómo es posible que yo pueda ver cosas? Y dice, respuesta, puedo ver cosas porque hay luz. Bien, esto es una luz superior. Hay una luz que viene de lo superior y que me permite y que ilumina entonces mi modelo de ideas. Y este es entonces va a ser el nivel de las ideas platónicas. O sea, va a ser el nivel superior de las ideas. Bien, estas dos líneas, o sea, esta línea que hemos marcado, la nivel de abajo se llama opinión y la de arriba que se llama episteme, de ahí viene epistemología, episteme quiere decir saber, también se traduce por ciencia, son los dos niveles entonces del saber y el filósofo lo que debe hacer es, por lo tanto, manejar este esquema, distinguir claramente el nivel de la opinión sensible del nivel inteligible. Bien, él va a desarrollar esto para que ustedes lo entiendan. Voy a tomar entonces una imagen que desarrolla Platón que se llama el mito de la caverna. Lo van a poder desarrollar después y situar en la República con Mauro en las clases teóricas. En este modelo, perdón, en esta se llama alegoría de la caverna. En esta alegoría, entonces, Platón va a tratar de dar una imagen de qué es el verdadero saber. Y va a decir, en primer término, imaginemos que en la ladera de una montaña existe la entrada de una caverna. Una caverna que al entrar tiene una pendiente hacia abajo, como cuando entramos en un cine. Así es, una pendiente hacia abajo. Eh, en el fondo de esta caverna hay una gran pared y eh, al principio de la ladera esta está dividido por una pequeña parecita que divide esta gran caverna en dos partes. Detrás de esta parecita, hacia abajo, hay un montón de hombres sentados y encadenados que miran fijamente hacia el fondo. Detrás de la pared hay una hoguera, una gran hoguera, y entre la hoguera y la pared hay un caminito por el cual pasan hombres portando objetos sobre sus hombros. Bien, eh, este fuego hace que se proyecte sobre el fondo de la caverna
sombras, imágenes de, de estos objetos. O sea, lo que está marcando acá Platón es como un cine, ¿eh? Con imágenes oscuras. Y los hombres que están sentados y encadenados miran hacia el fondo y se la pasan discutiendo qué clase de objetos son los que pasan por detrás de ellos. Y dicen, eso es un jarrón, eso es una planta, eso es un animal. Discuten permanentemente sobre las imágenes. Ahora, dice Platón, ocurre algo. Ocurre que un día uno de esos hombres rompe la cadena y sale de ese lugar de encierro y trepa por el piso y sale a la superficie y lo primero que ve es el sol. Dice, al principio no ve nada porque no estaba acostumbrado a la luz. Después se acostumbra y empieza a ver las cosas tal cual son. Empieza a ver los árboles, los jarrones, los animales. Y entonces baja a la caverna y le dice a los hombres, libérense de las cadenas, porque lo que ustedes ven son sombras, no son las cosas. Vengan conmigo, ¿eh? Y yo les mostraré. Bueno, acá termina esto. Tiene un final donde lo quieren matar, porque esto es una metáfora que pone Platón con Sócrates cuando le hacen beber la cicuta por develar las verdades. ¿Eh? Bien, el mito de la caverna entonces lo que intenta mostrar es que hay un mundo de la luz en el cual pueden ser visibles las cosas tal cual son. Bueno, hasta acá quiero dejarles esta primera aproximación porque la República tiene dos eh, partes y la segunda parte quiero dársela en la próxima clase que vamos a entrar a determinar ya el tema de la justicia y los sistemas políticos. Entonces, lo que quisiera es que ustedes me pregunten si algo ha quedado oscuro, si no se entiende, si no están de acuerdo. Me gustaría que la clase sea un poco conversada con ustedes y que no sea solo la expectoración mía. Espero que tengan valentía entonces para hablar. Mauro, ¿me Ah, sí, escuchás? Hola Héctor, sí, sí, se escucha bien. Bueno, Bueno, abrimos ahí el espacio para que puedan preguntar, así que pregunten. sí, profesor, Sí, yo sí. tengo una pregunta. sí, dale. A mí no me quedó claro el tema de la prudencia en el sistema de castas que representa. No, ¿qué es lo que no te quedó claro? A ver. O sea, el concepto de la prudencia, o sea, ¿qué representa en ese sistema de castas? Usted mencionó que se divide en sabiduría, valor, prudencia, Sí, pero no me quedó claro el concepto específicamente dentro del sistema de castas de Sócrates. eh, buscábamos que era la justicia. Y hay Sí, justicia cuando hay prudencia, valor y sabiduría. Cuando juegan estos tres, entonces podemos decir que un sistema es justo. ¿Se entiende? sí. ¿Qué más no te queda claro? A ver. O sea, cada No, uno, claro, cada nivel aporta algo
que hace que el sistema sea justo. ¿Te sirvió o no? Sí, 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 Seguí preguntando. Permiso, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. Por ahí si ella lo venía ordenando de la forma en los tres niveles que usted lo venía explicando, la prudencia vendría a estar como una característica de la clase trabajadora o de la clase agrícola que trabajaba la tierra, porque después el valor estaba como adjudicado a los guerreros y la sabiduría a los filósofos. Pero Sí, ahí le queda más clara la... sí, sí. Sí, eso es el, esto es la justicia. O sea, justicia es que cada uno haga lo suyo. Uno que aporte sabiduría, otro que aporte valor y el otro que aporte prudencia. ¿Está bien? sí, sí. ¿Alguna Doctor, pregunta? me gustaría preguntarle algo. Eh, en la, Adelante. dic- en la dicotomía que usted presentaba, haciendo una contraposición entre el mundo sensible y el inteligible, la pregunta obligada sería analizar si era siempre consecuencias directas, no existían vicios que afectaran tanto al mundo sensible como al inteligible y que distorsionaran esa relación funcional. Este es muy buena tu pregunta, pero precisamente lo que vos llamás vicios, o sea, se supone que el saber no tiene vicios, por eso que es saber. O sea, la sabiduría es la contemplación de las cosas tal cual son, o sea, la sabiduría es la verdad. Precisamente los vicios están relegados al nivel inferior, producto de su relación con lo sensible. Eh, Podemos desarrollarlo más esto, o sea, eh, eh, los, los sentidos me impulsan a los deseos y los deseos distorsionan mi opinión y mi saber. ¿Eh? No sé si te queda claro. Sí, 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 o sea que uno puede advertir que hay una inmanencia en uno de los factores y en otro no. Uno sería variable o discutible o de acuerdo a las condiciones de modo, tiempo y lugar que se puedan también realizar. Porque si Y, estamos en el mundo de la sensibilidad, estamos rodeados de la naturaleza y hay condiciones de modo, tiempo y lugar que son elementales en la vida de relación. Ustedes tienen, yo lo que les he formulado es esta dualidad. Vamos a ver ahora cómo funciona después. Porque esto va a significar, por ejemplo, en el desarrollo de toda la sociedad agraria, que la casta de los sacerdotes es la portadora de la verdad. Tenés la iglesia. De ahí surge la verdad y la verdad no tiene vicios. Los vicios son producto de no haber establecido o de no haber introyectado la verdad dentro de uno. Esto lo vamos a ver cuando veamos cristianismo. La vuelve indiscutible también, o sea, por eso esa definición tan utópica de la sabiduría y tan intocable la vuelve indiscutible también. Claro, pero esta va a ser la naturaleza de la sociedad agraria. Ustedes apréndanse el modelo, después vamos a ver su aplicación. Cuando, por ejemplo, digo, la Edad Media, la iglesia de Roma, y entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la iglesia y no hay vicio. O sea, ahí esto es la verdad pura. Y entonces, después lo vamos a ver cuando veamos la iglesia y cómo entiende el mensaje de Cristo y qué relación hay entre los hombres y la verdad de Cristo. ¿Eh? Y Esto saber lo era poder, en esa época el saber, el conocimiento es poder. siempre, siempre. Pero digo, en una época donde estaba tan reservado para unos pocos, digo, se vuelve un bien más preciado, ¿no? Obviamente, o sea, podemos decir después con una visión crítica, o sea, el dominio se reserva para sí mismo la verdad. O sea, yo te domino, vos decís, está mal, no, señor, yo tengo la verdad. ¿eh?
Y entonces precisamente esto es lo que se está discutiendo en esta época de los griegos. ¿Eh? Está muy claro lo que usted dice. Ahora se entiende bien. Eh, vamos, Claro, sería quien ejerce el dominio tiene el poder de construir la verdad, así es, ¿no? así es, punto. Se terminó, no hay discusión. ¿Eh? O sea, lo otro va a ser la herejía, etcétera, etcétera, todas las demás cosas. ¿Eh? Bueno, no, convida un pastelito. ¿Alguna más pregunta? Comentar Perdón. Por no Platón convidar es eso, dale. lo que no considera es A la ver, guerra histórica. O sea, ¿cómo no te oigo nada? Acá no oigo nada. a ver si se escucha mejor ahora. Bueno, Platón lo que no considera es la guerra prehistórica, me parece. O No sea, considera la guerra prehistórica, no considera. prehistoria. Sí, a ver, da un minuto. Eh, me voy a fijar el micrófono, a ver qué anda. A ver, escribe más porque no te escucho bien. No, no se escucha, Pablo, lo que decís. Dijo que Platón no considera la guerra prehistórica. Prehistórica, no tiene. Es que la prehistoria no tiene ningún tipo de función acá. La historia empieza con la sociedad agraria y la prehistoria no es la sociedad agraria, es la sociedad nómade. O sea, no tiene nada que ver. ¿Eh? ¿Alguna pregunta más? Yo puedo hacer una, buenas noches. Sí, podés hacer una, dos, tres, cuatro. Una. A ver, tengo una para hacer. En el segundo nivel del saber, usted había dicho que lo que hacían era medir, ¿no? Habían desarrollado las capacidades de la medida y que, por ejemplo, lo que se medía era la opinión y si yo mido la opinión de lo sensible, ¿no? Porque sería empezar a medir aquello de que es lo sensible. Ese conocimiento que se forma a través de medir lo sensible, ¿no sería también bastante poco fundado? Digo, ¿no hay alguna otra como medición? Digo, como no me termina de cerrar eso. Porque si yo Está- mido lo sensible, ¿cómo lo fundamento? No hay fundamentación alguna. y Es bueno, bastante... ahí está el problema. Este es un problema del saber del mundo actual. O sea, no hay ningún artefacto. Dice, ahora están con la inteligencia artificial. Entonces parecería que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestro pensamiento, pero no hay Pero ningún. para las clasificaciones, ¿no medían las aptitudes de cada niño? O sea, cómo se desarrollaban y cómo su intelecto se iba desarrollando en medida de las pruebas que les ponían. Si eran más buenos para las tareas manuales, si eran más buenos para las tareas de inteligencia o si eran más fuertes. Esas eran las medidas que determinaban la No, pero actitud para qué campo se iban a derivar. No, pero mi pregunta era sobre el contenido, no sobre cómo se seleccionaba a la Ujú. población para tener uno u otro tipo de formación. Claro, Ani, Pasado lo que este, pasa, lo dio como ejemplo de la actualidad, o sea, lo de la medición de opinión lo dio como un ejemplo de si lo traspolás al día de hoy, que en esa época dio el ejemplo como de la geometría, que claro, es lo que vos decís, es más fácil en la geometría encontrar un saber indiscutible. Si lo traspolás al día de hoy, es como que te encontrás con ese problema de cuál es, cuál es la medición real del saber si lo que tenés que estar midiendo es una opinión. Claro, Viene por ahí tu pregunta. muy bien tu sí. intervención. O sea, cuando yo hablé de medición de la opinión, no dije que en la época de Platón hubiera medición de la opinión. Lo digo para ahora. ¿Eh? O sea, ¿cuáles eran los mecanismos para esto? Bueno, queda oscuro cómo distinguían los filósofos si un chico era áureo, esto queda oscuro. Pero vamos a verlo en la segunda parte de la República porque acá
acá se responden una serie de preguntas. Por ahora, tengan en cuenta esto. Esto es fundamental. O sea, esta distinción. Anthony, Sensible, inteligible. La relación de lo inteligible con la verdad. Todavía yo no dije cosas. Ahora, cuando yo explique el cristianismo y la Iglesia Católica, el camino hacia Dios, las iglesias, el protestantismo y todo esto, esto les va a quedar mucho más claro. Pero estamos avanzando. Recién les estoy dando los primeros instrumentos para que ustedes entiendan. Entonces, Es muy recurrente el autor, por ejemplo, cuando habla de descender. Y usted lo ¿de? dijo, de descender, el hecho de descender, usted lo dijo que en la entrada de la caverna había que bajar. Y si yo no me acuerdo mal, en el primer libro hay una discusión entre los protagonistas, que estaba regulada esa conversación por Sócrates, donde bajaban al nivel del mar del puerto. Bajaban desde la ladera, en el puerto, y iban a un mundo mucho más oscuro que el mundo de arriba, del mundo de la sabiduría. Era como bajar al mundo de las pasiones. Y acá, lo que usted me está marcando, de la alegoría de la caverna, era bajar al mundo de la oscuridad. Es decir, cuando uno baja una escalera hay un mensaje subliminal que el autor nos quiere demostrar cuáles son los niveles del momento en el lugar que nos encontramos. Sí, sí. No sé si, perdón, eso es una opinión mía, por favor. Sí, Me pero da ¿qué la, quieres me da Pensá decir? que, esa idea. pensá que durante la antigüedad el inframundo estaba súper analizado y pensado desde un lugar filosófico. Bajar a la caverna, bajar a la oscuridad, bajar al desconocimiento, ¿no? Bajar a lo que nos refleja un otro, pero no lo vemos nosotros con nuestros ojos, ¿entendés? Entonces tiene por ahí ese análisis más filosófico. Sí, sí, Claro, y es una eso siempre, alegoría. es Recuerden una que es Por una alegoría, eso, alegoría. pero ¿eh? por eso. siempre era muy útil para contrastar con la verdad. Y eso es un buen sistema, porque es el sistema de la contraposición conceptual. Yo siempre pongo algo para compararlo y en esa comparación ya no opino, sino que lo puedo llegar a demostrar. Por eso el tema de la geometría era claro, era una verdad universal contra una verdad humana. ¿Cuál Bueno, es el límite de una y otra? Es el razonamiento que yo puedo aplicar al tema. perfecto. Esto que está discutiendo lo van a ver en epistemología, ya profundamente. Por ahora, que nos baste eso. Hay una dualidad con respecto al poder, que es la verdad y la opinión. ¿eh? Bueno, Muy bueno, hay muy al- bueno. Sí, ¿cómo? yo la pregunta que quería hacer es que Platón, lo que yo observé es que no considera sociedades fuera de la antigua Grecia. Por ejemplo, en la misma época de Platón, ya sea en lo que después sería Germania o en Mongolia o en otras sociedades, por ejemplo en sociedades de África, que eran todos grupos pastoralistas y tenían otro tipo de sociedades y también tenían guerras. O sea, eran sociedades que vivían en climas que eran inadecuados para la agricultura y de todos modos tenían una densidad de población importante y a su vez la base de la economía en vez de ser agrícola eran rebaños y la alimentación en vez de ser eh, vegetariana, más pescado, más huevos, era a base de carne y lácteos. Entonces, bueno, eso después tuvo consecuencias en el tipo físico de las poblaciones que descendieron de ellos. Y de todos modos tenían guerras, pese a no ser sociedades agrícolas. De hecho, por ejemplo, históricamente, después de Platón, alrededor del año 120 a.C., las tribus cimbrias, en las guerras cimbrias, le causaron a Roma su mayor derrota militar en su historia, que fue la batalla de Arauce, que fue incluso peor que la batalla de Canas. Y Está bueno, bien, pero no entiendo a dónde vas con eso. ¿Qué querés demostrar con eso? ¿Qué querés decir con eso? que Platón lo considera la sociedad
ideal de sociedades agrarias, pero es lo que no, pero es una visión del mundo Sí, que no, no, mire, no es, hay una antropología histórica que estudió esto y ha mostrado que el modelo de la tripartición es un modelo universal. Pero no podemos entrar a discutir esto porque no tiene sentido a lo que estamos viendo. Discutir a Platón con los indios, Veamos el paradigma del el sistema político que se está planteando. Sí, hay en esas sociedades también una tripartición. ¿eh? Hay. Yo te puedo pasar la bibliografía después si querés. ¿Eh? ¿Te Bueno, interesa? Mandá. para terminar, doctor, volvemos a la primera pregunta de lo que fue su disertación. ¿Qué es un paradigma y cómo usted lo encuadra en todo este desarrollo? ¿Qué pregunta estás haciendo? A ver. El significado de paradigma, concretamente, en el desarrollo de todo esta clase que nos está dando. ¿Cómo ubicamos al paradigma? Pero ¿qué significa bien? ¿Cómo lo definimos al paradigma? Bueno, me parece muy bien estas preguntas. Ahora entonces vamos a ver cómo es nuestro modelo de estudio. ¿eh? Las preguntas de ustedes, o sea, algo que tiene que ver con el sistema educativo, es que el profesor lo que hace es abrir un mundo de preguntas. Esta es la diferencia que hay entre el saber sacerdotal y el saber científico moderno, o si vos querés el saber filosófico. O sea, el profesor lo que abre son preguntas, a diferencia de lo que era entonces el dogma religioso, donde el profesor te enseña contenidos y que vos tenés que repetir. Con esto lo que quiero decir, ahora yo voy a dar una aproximación a lo que es paradigma, pero ahora les marco una forma de estudiar. Tenemos ahora los medios electrónicos y todos ustedes tienen teléfonos inteligentes y entonces pueden entrar a Google y escribir la palabra paradigma y leerlo. Esto es una forma de extender el saber, ¿eh? y no quedarse solamente con la definición. O sea, por eso yo cuando uso esta palabra, uso como una palabra problemática. Entonces, ¿qué podemos decir de paradigma? Bueno, es la construcción de un modelo teórico a partir del cual explicar la totalidad de la realidad. Esto es un paradigma. Por ejemplo, cuando yo les expliqué recién mundo sensible, mundo inteligible, esto en filosofía se llama el paradigma de la línea y es el paradigma del saber. Con este modelo yo explico qué es el saber. Ahora, eso no quiere decir que ustedes tengan que estar de acuerdo, pero empiezan a construir su propia opinión al respecto. ¿Está claro lo que digo? sí, es un modelo de la realidad. Sí, un para- sí, Sí, está clarísimo. O sea, es la mayéutica puesta en práctica, digamos, la docencia de hoy en día. claro, claro. O sea, hay que tener en claro qué es la docencia hoy en día y qué es lo... O sea, a ustedes lo que pretendo es abrirles la cabeza y hacerles esto que se llama... yo llevo históricamente un combate contra los que hablan del pensamiento crítico, que es la izquierda. Piensa que crítico quiere decir oponerme a lo que está, al tipo que está enfrente, o sea, enfrentarlo. Esto es guerra. Crítico quiere decir desarrollar a partir de una discusión mi propio modelo con el cual voy a medir lo que el otro está diciendo. Esto es crítico. Crítico es que yo construyo un modelo
y entonces mida las opiniones de los demás. Y a partir de la comparación entre mi modelo y lo que dicen los demás, yo puedo hacer entonces sí el uso sano de lo que se llama crítica, pero no levantar el dedo y estar en contra de todo, porque esta, yo siempre lo he visto, es la forma más irreflexiva del saber. Yo soy tal cosa y usted es un cerdo. Esto no es crítica, esto es oposición. ¿Eh? Entonces, lo que espero es justamente que se vaya formando eso. Y solo es posible hacer crítica si yo desarrollo un paradigma, un modelo. ¿Cuál es mi modelo? ¿Eh? Si yo soy un religioso, digo, mi modelo es, bueno, mi iglesia, sea protestante o católica, tiene toda la verdad. Este es mi modelo. Y con esto entonces mido. Digo, tal es malo, este es bueno, el otro no. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, perfecto. Entonces, por lo tanto, Wikipedia, palabra que no saben que estaba en eso, Wikipedia, no pasen, hay algo que les discuto siempre, yo les daba textos y de repente en un texto apareció una palabra, digo, ¿se fijaron qué quiere decir? Ah, no, no, siguieron de largo, ah, mal, mal. Eso es no tener crítica, porque si hay esta palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? Entonces tengo que ir a la Wikipedia y tengo que ver que la historia de esta palabra y en la historia de esta palabra, ¿qué aparece? Y aparece su verdadero significado. ¿Eh? Bueno, sigo escuchando preguntas. ¿No hay más? Se liquidan las últimas preguntas por 2 pesos. Para la clase que lo tengamos presencial le llevo un budín. Así. Sí, no hagas más eso, porque tengo hambre. Y un mate, y hay alumnos que con mate y todo eso. No, no, no está muy mal. Yo llevo siempre mate a todas las clases, Bueno, así me a gusta. todas. Bueno, ven, por ejemplo, llevar mate me da lugar para hacer terminar esto con una eh, eh, anécdota histórica. Hoy en día, en la universidad, todo el mundo anda con el mate abajo del brazo. Todo el mundo toma mate, en las clases siempre se me armaban grupos, pasan el mate, etcétera. Quiero contarles que cuando yo era alumno, si alguien llevaba un mate, era un bicho raro. Eran capaces de sacarle una foto y decir, mirá, toma mate. Eso de andar con el termo abajo del brazo, ¿sabe de quién era? De uruguayos. Los uruguayos sí, ustedes podían verlo por una avenida importante, qué sé yo, con el termo abajo y tomando mate. Pero no había. La explosión del mate fue en la generación de mis hijas. O sea, yo no tomaba mate. La madre de mis hijas no tomábamos mate en la clase, a pesar de que tomábamos mate en casa. En cambio, mis hijas, sí, cada una el termo, cada una el mate, etcétera. Y si uno agarra esto, mira cómo han cambiado las costumbres y la diferencia que hay en lo que significa el mate. Bueno, esto digo, lo importante ver el desarrollo histórico de cada cosa. ¿Eh? En las próximas clases vamos a ver muchos de esto. ¿Eh? Bueno, Bueno, Héctor, si dejamos acá entonces. dejamos acá a los que hicieron alguna pregunta y quieren, ese compañero que me planteaba de los hindúes y todo eso, no, no, sí, hay tripartición, en ellos también, de una distinta manera, pero hay. ¿Eh? Hay una obra en 3 tomos que se llama el, el paradigma de los tres niveles, que ha estudiado esto históricamente todo, desde la India a la China,
hasta incluso en los indios americanos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima, muchachos, ¿eh? Y sean críticos, pero bien, no miserablemente. Muchas gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes. buenas noches. Gracias, Eh, profe. Gracias, No, buenas le noches. quiero agradecer que hayan participado bastante, ¿eh? Otros años hubo un silencio sepulcral. Me gusta mucho esto, porque esto sirve para... Esto es la parte más rica de la clase. ¿Eh? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, buenas profe. Nos noches. vemos. Nos vemos, buenas noches. Chao.